Señor del Sábado. Señor del Sábado es el título de este estudio, el día de hoy. Dios les bendiga grandemente, amados hermanos y hermanas. Hoy me he dado a la tarea de traer otra enseñanza con ayuda de Dios y de su Espíritu Santo, que todo lo escudriña y revela. Oro a Dios, nuestro Señor, en nombre de su Hijo amado Jesús, quien se dio por nosotros voluntariamente para mostrarnos el amor del Padre y recibir su misericordia, revelándonos por medio de su presencia en la tierra la gloria sublime de su gracia infinita y su gran misericordia. Y que hoy nos sintamos perdonados al pedir perdón al Señor de haber fallado y con humildad de corazón reconozcamos que necesitamos de Él. En cada momento, que el Señor dé su bendición a cada uno y abra su mente espiritual para que pueda ver lo que Él nos desea mostrar en esta enseñanza, para poder estar vestidos de la palabra de Dios y la fe de los santos, y que nuestro espíritu sea fortalecido en Él. Amén. Bien, comencemos este estudio. La enseñanza de hoy está enlazada con varios temas, pero el principal es ¿por qué el Señor Jesús dijo: yo soy Señor del sábado? Podemos entender lo natural si leemos la cita bíblica de Marcos capítulo 2, versos 23 al 28. Dice ahí: sucedió que al pasar él por los sembradíos un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo, ¿nunca leyeron lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es legal, no es lícito comer sino a los sacerdotes? Y aún dio a los que con él estaban. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, por esto mismo, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Amén. Como podemos ver aquí o entender, aquí no se habla o se menciona la palabra sábado, pero todo el que conozca un poco de la Biblia sabe que se refiere al sábado. Ahora, Jesús dice, el Hijo del Hombre, en clara alusión a sí mismo, a usted y a mí, pues dice con claridad que el día de reposo o sábado, Dios lo instituyó día de descanso. Dios no se cansa, pero el hombre sí se cansa de trabajar. Por eso, en la ley Él dijo, 6 días trabajarás, pero el séptimo será de reposo, descanso solemne. Amén. Eso lo leemos en Éxodo capítulo 20, versos del 9 al 11, y dice, palabra del Señor, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que esté dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo el Señor Dios los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por esto mismo, el Señor Dios bendijo el día de reposo y lo santificó. Amén. No harás ningún trabajo, es descanso. Y para la tierra que es labrada, el séptimo año es descanso, reposo. Para Israel el séptimo año es reposo porque no labra la tierra.
Para los gentiles, la séptima edad es el reposo, edad de la Odisea, o sea, el séptimo sello. Es silencio de media hora, reposo. Apocalipsis capítulo 8, versos del 1 al 5 dice: Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. ¿Ve? Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie delante de Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró delante del altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. ¿Qué día oran los santos? El día de reposo. Dice: a todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Amén. Eso está como para otro tema, pero ya lo daré después. Bien, reposo de media hora es solemne para el mundo completo. El séptimo milenio es reposo. El juicio será el reposo de la tierra completa. Los gentiles del reposo estarán en la gloria con Dios. Luego el juicio al mundo, limpiar de pecado la tierra, un nuevo mundo. Espero que les quede claro que Dios lo hizo para nosotros. Él no lo necesita, nosotros sí. Cuando el Señor Jesús entra en escena, no al nacer, pero al comenzar su ministerio, inició el sábado para Israel. Y el pueblo hebreo, el Señor Jesús mismo se los dijo. O sea, al nacer no, sino al comenzar su ministerio inició el sábado para Israel y el pueblo hebreo. O sea, no solo para Israel, para Judá, para todos los hijos de Jacob. El Señor Jesús mismo se los dijo. Allí en Mateo capítulo 11, del 28, versos 28 al 30, dice: vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, ¿ve? Y yo los haré descansar, reposo. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso, reposo para sus almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ahí lo dice claramente. Comenzó el sábado para ustedes, comenzó el reposo. Yo soy enviado a ustedes a darles el reposo. ¿Y qué es reposo? Descanso. ¿Y qué dijo el Señor? Vengan a mí los cargados y cansados. Yo los haré descansar, reposar. ¿Ve? Y aunque estaba hablando de cansancio físico, también estaba hablando de descanso espiritual, del pecado. Cargados de pecados y cansados de pecar, ¿verdad? Y espiritual, cansancio del espíritu sin paz con Dios, cansancio del pecado, cansancio de enfermedad, cansancio de demonios apoderados de la casa de Dios, cansancio de la hipocresía, cansancio de la mentira y falsedad, cansancio de falsos profetas, cansancio de la vanidad de este mundo, cansancio de sentirse vacío. Yo los haré descansar, dijo el Señor. Y al final, quien vaya a Él, lo hará descansar, de verdad. O sea, en el día del fin. Quien vaya a Él, lo hará descansar de verdad, dijo el Señor. Ahora, eso lo leemos en Apocalipsis 21, versos del 1 al 5. Dice: vi un cielo nuevo y una nueva tierra. Allí tiene usted. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada, o sea, vestida para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí,
el tabernáculo de Dios con los hombres. Ve, el tabernáculo es la novia. ¿Y quién es el tabernáculo? Es cada persona que Dios escoge para vivir en él, en este tiempo. Somos piedras vivas del templo de Dios. Por eso el ángel dice, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, o sea, aquí en la tierra. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará, o sea, secará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Amén. Bien, ahora le aclaro a ustedes, o les aclaro a ustedes, por qué era el descanso para los hebreos y no para el mundo entero. Eso lo podemos leer en Mateo capítulo 16, verso 21 al 28. Dice allí, es palabra del Señor. Saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, los cananeos no eran israelitas, diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron, diciendo, despídela, pues da voces tras de nosotros, o detrás de nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Ve? Era para Israel. Entonces ella vino y se postró delante de él, diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Amén. Como pueden ver, una mujer cananea, no hebrea, pedía ayuda por su hija que estaba endemoniada. Jesús le dijo, no es lícito, no está bien, no es legal dar el pan de los hijos de los hebreos a los perrillos, o sea, a los gentiles. Claramente dice, he sido enviado a las ovejas perdidas de Israel. Vea, era el sábado de Israel, de los hebreos de Israel, pero ellos rechazaron su descanso. Fue el día que los profetas anunciaron como el día acepto de Jehová. Eso lo encontramos en el Salmo 118, versos del 20 al 24. Y dice, esta es la puerta de Jehová, o del Señor Dios. Por ella entrarán los justos. Te alabaré porque me has oído, y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte del Señor Dios es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo el Señor Dios. Nos gozaremos y alegraremos en él. ¿Ve? Ese era el día de reposo. Fue la promesa a la casa de Israel. Ellos lo rechazaron y él se fue de ellos. Ese día era una semana de años. O sea, 7 días. Era una semana de años, 7 años. Pero ellos mismos cortaron esa semana al rechazar su descanso. Pero, o más, el Señor Dios les prometió otro día, porque cortarían ese día. Así que Dios prometió otro día, pero redujo el número de invitados a 144,000. 144,000 invitados, 12,000 de cada tribu. Ellos serían los elegidos de Israel, ya no toda la nación. El otro día prometido para ellos serán otros 3 años y medio. Eso los encontramos en Apocalipsis
capítulo 11, versos del 3 al 4. Dice ahí, palabra del Señor. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Ve, 1260 días son 3 años y medio. Vestidos de saco o de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de toda la tierra. Amén. Y en Daniel capítulo 9, versos del 24 al 27, dice Daniel, palabra de Dios, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación. Eso es lo que le dice un ángel a Daniel. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, la maldad, y poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Ve, poner fin al pecado. El único que podía ponerle fin era el Señor Jesucristo. Y expiar, o sea, perdonar la maldad, para traer la justicia perdurable, ¿ven? Y sellar la visión y la profecía, o sea, que se acabara todo eso. Y ungir al santo de los santos. ¿Quién era el santo de los santos? Pues nuestro Señor. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, o sea, el profeta, nuestro Señor Jesús, habrá 7 semanas y 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. O sea, él mismo no se quitará, él no dará motivos para que se le quite la vida, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, esto es el templo. Eso lo hizo Roma. Y su fin será con inundación, o sea, muchos destrozos, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. O sea, Israel siempre va a estar sufriendo de eso. Dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, o sea, cuando él muere. Después, con la muchedumbre de las naciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación. O sea, hay un tiempo cortado allí de la semana, y este es el tiempo de los gentiles. Por eso dice, después con la muchedumbre de las abominaciones, con los gentiles, vendrá el desolador hasta que venga la consumación. O sea, hasta Apocalipsis 11. Y lo que está determinado, esos profetas, ese tiempo, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. O sea, el fin de todo la guerra de Armagedón y todo eso. Sí se puede entender. Si pueden entender, dice media semana, después se derramará la ya determinada, o sea, la otra media semana para cumplir los 7 años. Pero hagamos una suposición. Yo sé que va en contra de lo que el profeta para nosotros dijo, pero recuerden, no estoy diciendo que así es, solamente es una idea. Que Pedro cumplió los otros 3 años y medio para Israel, pues él fue mandado a Israel, y Pablo a los gentiles. Pero recuerden que Pedro no duró 3 años y medio en Israel, duró mucho más. Bien, esto es para quitar un estorbo a quienes piensan eso, porque muchos sabatistas y aún del mensaje piensan mal. Los sabatistas piensan que el día de reposo es el sábado, porque así está escrito en la ley. Por lo tanto, el arrebatamiento sería un sábado. Eso es falso. Los de otras iglesias cristianas, incluyendo las del mensaje, creen que será un domingo, un día domingo, porque el Señor resucitó un domingo. También está mal. Solo recuerden que Enoc no fue llevado un domingo. Elías no fue llevado un domingo, ni un sábado. El Señor Jesús no ascendió llevándose a los resucitados un domingo. Simplemente el día de reposo está transcurriendo desde que comenzaron las edades de la iglesia. Para nosotros, pues.
pero un día natural terminará. Cuando terminen las edades, el día habrá terminado también. Ahora, cuando terminen las edades, solamente quedan 3 años y medio, que son los que acabamos de leer ahorita, donde aparecerán los 2 profetas. Ahora es el día de reposo nuestro. El que muere en Cristo no está muerto, solo que descansa, reposa. Ya está contado entre los arrebatados, solo regresará cuando su cuerpo sea resucitado para habitarlo de nuevo. Y los que quedemos aún en estos cuerpos, seremos transformados y nos vamos juntos. ¿Quiénes? Los que estaban allá, judíos y gentiles, los que hemos aceptado nuestro día de reposo, esto es, al Señor Jesús en un profeta, o la promesa en su mensaje, mientras estos otros seguirán discutiendo si será un sábado o un domingo. ¿Ve? Será un día que no será noche ni día, pero al atardecer habrá luz. Hoy es la luz, está brillando. Quizás el candelero se haya apagado, pero la luz sigue y sigue hasta que se difumina, se desparrama tanto que se deja de notar. Aún hay luz, y esa luz está aquí con nosotros, hasta que entre el último gentil o judío llamado a ser parte de la iglesia de Cristo, Jesús, parte del cuerpo místico del Señor, parte del templo de Dios, también llamada novia y cuerpo místico del Señor. Este es el día, esta es la edad, este es el milenio. Usted o ustedes quizá no lo entienden, pero cuando esta luz termine, la luz se volverá a Israel para terminar lo determinado, o lo ya determinado que dice Daniel, lo que faltó de su día de reposo de ellos. Pero ya no habrá cupo para arrepentidos, pues el Señor tiene señalados en sus frentes a los 144,000 que serán llevados, los tiene predestinados para eso. Por eso dice el misterio, y clamarán y llorarán cada tribu por sí, cada familia por sí, y verán al que traspasaron y dirán, ¿qué heridas son estas? Y él les responderá. Ahí está escrito en Zacarías capítulo 13, versos 6 al 7. Y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Fíjese cómo no dice mis hermanos, dice mis amigos. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice el Señor de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Amén. Ellos gritarán de dolor al saber lo que hicieron y renegarán de sus ancestros por haber hecho eso. Mire, ahora le mostraré de otro tema, más de esto mismo. Usted sabe que los ángeles del cielo trabajan en comisiones diferentes. Ellos no descansan, tampoco, pues hay mucho trabajo por hacer para ellos. Uno va, otro viene, otro sale, otro entra. Uno lo vigila, otro lleva noticia, uno acomoda cierta cosa, otro prepara juicio. Y usted dirá, este hermano ya se volvió loco. Pero no es así. Si no pudiera probarlo, no lo diría. Piense, ¿quién hizo descender fuego sobre Sodoma y Gomorra? 2 ángeles. ¿Quién abrió las fuentes de las aguas del diluvio? Los ángeles. ¿Quiénes son los que están preparados en los 4 puntos de la tierra deteniendo los vientos hasta el día que Dios traiga el juicio? 4 ángeles. ¿Quiénes salen a derramar las copas de la ira de Dios? Los ángeles. Si usted lee la Biblia lo sabrá. Si no, yo creo que ha visto una imagen muy famosa de un ángel cuidando a 2 niños en un río. Pues bien, ellos están atareados todo el tiempo. Y los que no lo están, alaban a Dios día y noche. ¿Verdad que? ¿Verdad que sí? Bien.
Cuando estemos en nuestro reposo, ellos también reposarán. Los árboles reposarán, los animales reposarán, toda la naturaleza visible reposará, y la que hoy no vemos también. Para nosotros ya no habrá naturaleza invisible, pues para nuestra vista todo será visible. Lo que hoy vemos y lo que no vemos será visto entonces, y toda la naturaleza visible e invisible reposará cuando seamos redimidos y llevados al reposo eterno. Este reposo fue hecho para nosotros, por causa del amor del Padre a nosotros. ¿Ve? Vamos a leer Romanos capítulo 8, verso del 16 al 30. Y allí dice, es palabra de Dios: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación, esperar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó, en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, gime junta, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿para qué lo espera? ¿O qué espera? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? O sea, como es correcto. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Amén. Si notó usted, al leer estas citas bíblicas, el apóstol y padre de la primera edad, a comienzos de nuestros días, o comienzos de nuestros días, Pablo dice, toda la creación está esperando nuestra redención. Bien, le pregunto a usted, ¿son los ángeles creación de Dios o no? Si usted dice sí, entonces usted está loco o loca conmigo. Si usted pensó que yo lo estoy, claro. ¿Entiende? Pues dice que toda la creación está en dolores de parto. O sea, también los ángeles, en gemido constante, en angustia, en espera de usted y de mí, que seamos transformados en dioses. ¿En dioses? Sí, mire, ¿qué es un hijo de caballo? Es caballo en potencia. Es un potrillo, pero déjelo que crezca y es un caballo. Hijo de hombre, es hombre. Hijo de Dios, pues es Dios. Solo falta el tiempo de crecer para hacerlo totalmente, para ser presentados delante de ángeles y demonios, delante del mundo,
muertos y vivos delante de toda la creación, como hijos de Dios. Amén. Leemos en Apocalipsis capítulo 20, del 4 al 15, y dice: y vi tronos y se sentaron sobre ellos, los que recibieron facultad de juzgar. Y el único que tiene facultad de juzgar es nuestro Señor Jesucristo. Así que estos son los hermanos del Señor Jesucristo. Amén. Y dice: y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo por 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes del Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan o se terminen, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, norte y sur, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante de Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el infierno entregaron los muertos que había en ellos. Aquí el Hades es la sepultura, no es el infierno. Y la muerte y la sepultura se entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Ven? Amén. Y cuando el Hijo del Hombre, usted y yo, seamos levantados, ahí será para reinar para siempre, no solo unos días, será eternamente. No solo 1000 años, es para siempre, eternamente. ¿Ve? Porque fue hecho el sábado, o el día de reposo, primeramente fue hecho porque Dios reposó el día séptimo en nosotros, no literalmente. Recuerde que para Dios el tiempo no cuenta. Ese día está llegando. Dios, el gran espíritu, mente consciente, el creador de todo, el Padre, descansará en nosotros. Primeramente en Jesús nuestro Señor, luego en todos sus hijos. Vea cimiento. Efesios capítulo 1, verso 16 al 23 dice: no ceso, o sea, no paro, no me detengo de dar gracias a Dios por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de su entendimiento, del de ustedes, del de ustedes, de su entendimiento de ustedes, para que sepan cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado, o a la que Él nos ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza,
la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra, o sea, en su poder, en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, no solo en este mundo, no solo en este tiempo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ahí lo tiene usted. Más sencillo no se puede. Más fácil de entender no se puede. Creo que entenderán con esto, o con la escritura que dice que en él, en el Señor Jesús, habitó la plenitud de la deidad, o sea, Dios completamente en él. Y les quede claro que cuando Jesús nuestro Señor habite en nosotros, será Dios mismo habitando en nosotros. Ahora vamos a ver si esto es posible. Leemos en Juan capítulo 14, versos del 15 al 23. Y dice ahí, palabra del Señor: si me aman, guardarán mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y les daré otro consolador para que esté con ustedes para siempre, al Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. No le ve, quiere decir no lo entiende ni lo conoce, pero ustedes lo conocen porque vive en ustedes, porque mora en ustedes, vive en ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán porque yo vivo. Ustedes también vivirán. En aquel día ustedes conocerán que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí, y yo en ustedes. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, esto es, la cuidará de mi palabra y la hará, cuidará de hacerla. Y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él, esto es, y viviremos en él. Amén. ¿De qué está hablando el Señor aquí? Ni más ni menos de que dio una prueba el día de Pentecostés. Ni más ni menos de lo que dio una prueba el día de Pentecostés. Él vino y habitó en aquellos 120 que estaban en aquella habitación. Recuerde, dice, si guardan mi palabra. ¿Qué hicieron ellos? Guardaron su palabra. Lo que les dijo, hicieron. Y ellos entraron en ese reposo. Jesús reposó un poco en ellos. Dios reposó un poco en ellos. Eso solo fue una prueba de lo que será al final, cuando Dios mismo, la plenitud de la deidad, repose en todos sus hijos. Ese será el Pentecostés eterno, Dios viviendo en sus hijos, y Jesús nuestro Señor como el Hijo principal. Cuando esto sea hecho, será el día de reposo para Dios y toda la creación. Es por eso que Él dijo, el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Su hermano en Cristo Jesús, José Luis Carrera Torres.